Hola, hola, buenas tardes a todos. En este trabajo vengo a presentar cómo aplicar los conceptos de la psicología en un solo trabajo. Por eso yo al nombre de mi trabajo le puse la idea de los conceptos. Como podemos analizar, ahora yo le voy a presentar un trabajo escrito, el cual era algo que a mí me sucedió, y ir analizándolo para sacar los siguientes conceptos. Como lo aplicamos en el siguiente recuerdo. En el siguiente recuerdo, por ejemplo, iniciamos con el recuerdo del día en el que yo fui al psicólogo y el psicólogo me hizo recordar mis mayores temores de mi vida, el cuales fueron cuando fuimos de paseo a Chiu Chiu y tuvimos un accidente, yo y mi familia. Y ese es un tipo de introspección, es el análisis de los recuerdos o traumas de los pasados que uno obtiene por medio de algo que ha recordado. Después pasamos a la siguiente parte de la historia, dice, en el que pensé que como siempre iba a ser un día de trago, que como era típico de mis padres, que para salir había que tomar. Aún recuerdo los cajones de cerveza que vi en el furgón antes de salir. Para mí eso era normal, ver a mi papá y a mi mamá tomar era algo normal en ellos. Por lo tanto, eso es un concepto de la psicología que se refiere al cognitivismo, que es estar acostumbrado a ver a alguien o algo que siempre sucede de la misma manera y por ese acto uno saber lo que puede pasar, pero en realidad no pasa por lo que pasa en la siguiente parte. Pero fue un lindo paseo con mi familia, mis tías y mi hija, o por lo menos eso es lo que yo recordaba. O sea, mi tía y sus hijas, perdón. Una linda tarde que pasamos juntos, la cual aún perdura en mi mente. Sin cerveza, solo una linda tarde de familia. Entonces eso igual es un concepto de la psicología, la cual lo designé como paradigma, por el respecto de que es una vida normal, algo que yo no estaba tan acostumbrado por los momentos que mi padre y mi madre siempre pasaban tomando. Yo estaba acostumbrado más a eso. Y esa tarde fue algo que me llegó y aún así esa tarde la tengo marcada sin contar todo lo que pasó después de eso. En la siguiente parte dice que pero el recuerdo o el show que hice antes de que nos viniéramos a Calama, porque quería que me compraran algo. Para mi papá paró esa tarde en una tienda de recuerdos en la que me compraron una estatuilla de bronce con una cabeza que tenía encima de la pirámide. Ese es un condicionamiento clásico. El estímulo que yo hice, que fue el show, provocó que se hiciera un acto para la persona y ellos desenvolverse para yo obtener lo que quería como niño en ese momento. Es un condicionamiento, una forma de condicionar a una persona. La siguiente historia, ya veníamos hacia Calama. Aún recuerdo las luces ir un poco más lento de lo normal. No era tan tarde cuando nos veníamos y de repente unos saltos del furgón. Eso solamente es parte de la historia. Después de eso, solo vueltas. Recuerdo siento a mi hermano y a mi mamá que ya no están. De repente veo a mi prima volar y caer sentada en el suelo. Sé que fue solo cosas de segundos, pero siento que fue tanto tiempo que recuerdo de ello que a veces se me hacen una nube de recuerdos. A eso se utiliza el recuerdo o el concepto del alma, o yo lo utilizo de esa manera. Por lo que decía Aristóteles, es un concepto de que uno emprende o imagina o siente cosas que en realidad no pasaron, que no estuvieron ahí, pero puede expresarlas de otra manera. ¿Mm? Es como inclusive yo no creo en Dios, pero en esta forma es como que algo me bajó, algo me tocó y por eso se utiliza y lo conceptualiza de esta manera. La siguiente parte de la historia dice, al hablar de eso, yo nunca he creído en Dios, pero siempre que hablé de eso, siento algo extraño. Cualquiera que hubiera visto los saltos o el golpe que dio mi prima, o sea, yo la vi volar, fueron metros para mí. Desde el furgón hubiera pensado mil cosas. Y se tomaron, y sentí que la tomaron y la dejaron sentadita en el suelo, no le pasó nada. Por eso yo lo conceptualicé con el concepto de la escolástica, que quiere decir que es un cambio que hubo en ese pequeño lapso. Yo nunca he sido una persona creyente, nunca he creído en Dios ni en ninguna forma de religión. Y en este tiempo, en esa parte, cuando yo lo pienso así, siento que hubo algo que salvó a mi hermano. No es decir que yo crea en Dios, sino que algo o alguien salvó a esa niña que era mi prima. Siguiendo con la siguiente parte de la historia, dice, de repente me sentí en el suelo. Cuando me levanto solo veo autos pasar en la carretera, uno tras otro. Las cervezas que se reventaron y a mi hermano que está en el otro lado del camino. Solo pensé correr hacia mi papá. Esa es una parte del cognitivismo. ¿Por qué lo puse como concepto de cognitivismo? Porque, es decir, yo estoy acostumbrado, sin contar todo lo que pasó, sin contar el acto, el accidente, la cerveza y todo lo que pasó en ese momento, mi costumbre fue hacer lo que yo estaba acostumbrado.
en ir y correr hacia mi padre. Por eso es el acto que uno está acostumbrado a hacer, lo puede designar como cognitivismo, el concepto de la psicología. Después, como si podemos seguir con la parte de la historia, dice, solo en lo que vi una camioneta que paró. En ese momento lo que yo fue, al ir donde mi padre, veo una camioneta que para al frente de nosotros y solo pienso que pasó un otro día. Veo a mi papá en el hospital, mi hermano, supe que mi hermano había fallecido, mi prima no tenía nada, yo tampoco. Y fue algo tan fuera de lo normal para mí porque no me envolvía con lo que había pasado, no lo podía comprender. Después de eso, estuve un tiempo sin volver a la escuela. Mi mamá estaba hospitalizada y mi papá no le quería contar lo que había pasado con mi hermano. Yo igual me sentía bastante mal y culpable porque mi mamá estaba ahí en el hospital, no podía comer, estaba mal y nadie quería contarle lo que había pasado. Y yo me sentía tan mal porque mi hermano era con hermano gemelo, era un año menor que yo, entonces era un dolor grande que yo tenía para mí. Y también lo que había pasado con su hermana. Eso yo lo tiré como psicología evolutiva. Es un concepto que es dejar avanzar a la persona que sufrió el accidente. En ese caso también se refería a mi madre, que no la dejaron avanzar como correspondía. A mí, que me dejaron avanzar y me dejaron un poco solo. Y aún siento que en ese tiempo estuve solo, me podían haber ayudado un poco más. Para mí me mandaron al psicólogo, pero me sentía mal con lo que había pasado. Por eso lo puse como psicología evolutiva, el concepto del avanzar en la psicología o avanzar en la vida misma. Siguiendo con la parte de la historia, yo tuve que ir al psicólogo por la muerte de mi hermano, pero me daba tanta rabia estar ahí por cosas que me preguntaban. Eran los recuerdos, eran las cosas que se hacían que me daba rabia, no quería estar recordando, pero en vez de estar ayudando a mi mamá, a mi papá, a estar en la casa y etcétera, no, tenía que estar ahí con una persona que no sentía con las ganas de poder expresarme como yo sentía en ese momento. Por eso lo puse como el concepto de la psicología, que es como ya un concepto más avanzado. Como psicólogo investigador, el psicólogo estaba tratando de analizarme como persona y investigar en mí todo lo que podía buscar y ver en ese momento todo lo que yo sentía, todo mi rabia, mi pena, mi dolor, etcétera. Pero yo aún así siento que fue muy rápido para ese momento. Vamos a seguir con la parte de la historia. Además, solo a veces leíamos, cuando estaba con el psicólogo solo leíamos, contábamos, veíamos cuentos, jugábamos juegos, eh, y eso yo lo puse como concepto del psicólogo educacional. ¿Por qué como psicólogo educacional? Porque por el trauma que yo había sentido, por el trauma que yo había pasado, el psicólogo trataba de mantenerme una vida estable, en la cual yo siguiera avanzando como niño. Yo igual tenía una cantidad inferior de años, tenía 8 años, y era un trauma grande y al final no estaba avanzando con mi vida y se estaba deteniendo, estaba el accidente de mi mamá, me estaba preocupando por ella, por mi hermano, por mi tía. Y él, lo que él quería era que yo avanzara como persona y eso yo lo entiendo y lo agradezco. Por eso lo puse como un concepto de psicólogo educacional, el cual me ayudó educacionalmente. Siguiendo y avanzando con la historia, en vez de estar con mi familia en el funeral de mi hermano y de mi tía, tenía que estar ahí en el psicólogo, como había dicho anteriormente. Siempre sentí un poco de culpa por aquel accidente, porque yo iba adelante y con mi hermano, pero estábamos jugando. Yo iba sentado en el asiento delantero del furgón, cuando íbamos en el accidente, pero empezamos a jugar y a pelear. Entonces a mí me mandaron para atrás y a mi hermano lo dejaron para el lado de la puerta. Entonces cuando pasó eso, yo sentí culpa no porque yo fui culpable de que algo le pasó, etcétera, sino porque podríamos haber ido los dos para atrás, podríamos haber estado los dos bien, a lo mejor no nos había pasado nada, lo podrían haber mandado él para atrás, y porque lo extraño, porque es mi hermano. Entonces yo lo puse como el concepto de la psicología de la Gestalt, que es un concepto que se destaca por la muerte de una pérdida de una persona, y en este caso yo me siento culpable por la pérdida de mi hermano, que aún después de tanto tiempo no he podido analizar y comprender bien después de ese accidente. Después, continuando con la historia, dice algo que nunca entendí fue porque solo recuerdo a ciertas personas. ¿A qué me refiero con eso? Yo en el accidente, como expliqué en la historia, yo solo recuerdo a mi tía y a su hija. Y a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. A nadie más. Yo pensé que éramos nosotros, no.
Pero hablando con mi mamá, no fue así. Yo hablando con mi mamá le pregunté al escribir esta historia y poder explicarla como corresponde, y ella me dice que nunca fue así, que también fue mi hermana, fueron unos primos, fueron unos tíos, fue mucha más gente en ese accidente y sí, las únicas personas que fallecieron fue mi hermano y mi tía, pero fue más gente. Y yo lo trato de recordar. Yo tengo recuerdos, me acuerdo de cuando compramos la pirámide, cuando paramos en el furgón, cuando todos los recuerdos que escribí en la historia, pero no puedo recordar a esa gente. Entonces por eso yo lo puse como psicoanálisis, que igual es un concepto de la psicología de Freud. En este caso es el olvido por un trauma o un mecanismo de defensa de la persona. En ese caso es como que yo me estoy tratando de defender de algo que pasó, algo que estuvo más allá, y solamente estoy tratando de recordar una sola parte de toda esta historia para defenderme a mí mismo y no tener mayor dolor. Siguiendo con la historia, por eso me pregunté qué sentiría mi mamá en aquel accidente. Porque yo, ya yo me sentía culpable por la muerte de mi hermano, ella por la muerte de su hermana, por el accidente, que todo fue de idea de ellos, supuestamente iban a tomar y lo cual pudo haber sido mucho peor. Entonces yo hablé con ella y le pregunté qué es lo que podía sentir ella, y entonces lo saqué como el concepto de la psicología del super yo o inconsciente. ¿A qué me refiero como el inconsciente? Es como un dolor que siente ella en su mente. Para ella es algo pasado, algo que ya vivió, pero cada vez que habla de eso, siento un dolor, siento una pena, siento una rabia. Es un trauma que tiene el haber tenido ese accidente, un trauma que tiene por haber perdido a su hermana, un trauma, un dolor en, por haber hecho ese paseo y no haberlo tenido bien. No tenía las buenas precauciones. Siguiendo con la siguiente parte de la historia, como le puedo decir, hoy en día siento que por aquel accidente me da tanto miedo tomar un vehículo. ¿Y a qué me refiero? Que cuando voy en un auto y voy como conductor, me da miedo conducir, me siento que si aprieto mucho el pedal puedo chocar y me acuerdo de lo que pasó ese día, o cuando voy en el asiento del pasajero, igual me da miedo estar, cuando siento así como la puerta vibrar, siento que la puerta está abierta y se puede abrir en cualquier momento, entonces son un miedo y es un trauma que dejó ese accidente. Entonces igual lo puse como condicionamiento clásico, el cual se provocó, o en este caso es el estímulo, es el accidente, el cual deja un miedo o un trauma a la persona para realizar el acto. Y este acto sería el acto de la conducción o volver a tomar un auto para poder conducir. Siguiendo con la parte de la historia, también siento, si hubiera puesto atención al psicólogo, que no tendría tantos problemas. Al problema a que me refiero, yo por ejemplo a veces tengo problemas para pronunciar ciertas letras, a lo mejor se van a dar cuenta en la historia. Entonces yo solo lo analicé como el concepto de la psicología, de la medición en psicología. ¿Por qué lo busqué como medición? Porque el psicólogo lo que trataba de ver era medirme y ver y analizar mis problemas, porque él sabía que era notable que una persona, un niño, a esa edad tuvo que haber quedado algún problema, perdió a su hermano, perdió a una tía en un accidente, tuvo un trauma grande, y yo no lo traté de enfrentar como debía, pero también siento que era un niño y no podía en ese tiempo. Siguiendo con la parte de la historia, dice que después de esa intervención con el psicólogo me mandaron a un psiquiatra. Tuve un psiquiatra, sí, tuve que tomar unas pastillas. Bueno, esto fue lo que pasó y fue parte del accidente. Eso fue la respuesta que me dieron ellos y yo me tuve que desenvolver de esa manera. Entonces esta parte la tomé como el concepto de la psicología de la aplicación. ¿Por qué aplicación? Porque ya después de todo lo que ya le conté al psicólogo, después de todo lo que desenvolví, él tuvo un resultado, una aplicación en mí que fue mandarme a un psicólogo, darme una pastilla, tranquilizarme, ver cómo estaba como paciente, estar yendo constantemente al psicólogo y a tratar de ayudarme constantemente con ese dolor que sentía para ayudarme a avanzar, porque tenía que avanzar como persona y como ser humano. Bueno, este fue el trabajo que yo traté de pensar, de presentar. Vieron cómo se analizaron los conceptos de la psicología a una sola historia y se van anexando. Muchas gracias, espero que les haya gustado, hasta luego.